¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al segundo estudio o al estudio de la segunda porción de la Torá en este nuevo ciclo. Hoy corresponde a la parashá de Noaj o Noé. Y vamos a comenzar con una introducción de los rasgos, de las características del alfabeto hebreo. Enseguida vamos a ver algo del árbol sefirótico. Y como tercer punto, el estudio de la porción. Entonces, miren, el alfabeto hebraico o hebreo, o también conocido como alefato, es un conjunto de códigos muy importante, tan importante que Dios escogió este conjunto de códigos para hacer la formación del mundo, la creación. Y entonces tienen significados muy trascendentales cada letra y cada palabra que se forma con, con el alfabeto hebreo. De las primeras cosas que vamos a comentar es lo siguiente. Hay varios tipos de letras. Aquí estamos viendo en la primera columna está el nombre de la letra, en la segunda un formato de imprenta y en la tercera un formato que se hace a mano. Lo pongo por lo siguiente, porque para empezar a hacerla es mucho más sencillo. A ver, permítanme, alguien quiere entrar. Es mucho más sencillo comenzar a hacer las letras a mano. Si ustedes observan, las letras de imprenta tienen más detalles, aunque son más significativos esos detalles al momento de querer conocer su significado de las letras. Pero para cuestiones de practicidad, de sencillez, está esta columna de letras a mano. Entonces, y en la tercera columna viene su número guamétrico, la numeración que les corresponde, la vibración numérica. Entonces, aquí está la Aleph, número 1, la Bet. Cuando la Bet puede usarse tanto para B o para V, diferenciándolas con un punto en su interior. Valor guamétrico 2. Gimel se parece como a una lambda del alfabeto griego. Número 3. La Dalet, número 4. La Hei es número 5. Es como un pi también del alfabeto griego, pero la pata izquierda despegada. La Vav, número 6. Ahora, cada letra, les decía, tiene un contenido, un significado por sí misma y por su forma en que está hecha, aparte de la vibración numérica. Entonces, por ahí les voy a enviar, sobre todo a los nuevos, un material donde están el alfabeto completo en estos dos formatos para que lo vayan practicando. Y también hay unos formatos donde para ir construyendo estas letras. Les comentaba en la clase anterior, hay algunas reglas que se siguen para la escritura del alfabeto hebreo, sobre todo cuando las está uno escribiendo por primera vez o está aprendiendo a escribirla, porque tiene una importancia el hacerlas correctamente. Normalmente se usa una cuadrícula. Imaginemos una cuadrícula de 3 por 3, 3 columnas y 3 renglones. Las 3 columnas, entre otras cosas, están simbolizando los 3 pilares del árbol de la vida. El pilar de la izquierda, que es el del juicio, del rigor, etc. Y el pilar de la derecha,
la columna de la derecha representa al pilar derecho, que representa la clemencia, la misericordia, y el pilar del centro pues representa el equilibrio, el pilar del equilibrio. En cambio, las líneas horizontales representan tres niveles, con los que tienen contacto las letras. Por ejemplo, la línea horizontal de abajo tiene que ver con los reinos más bajos, con Malkut, por ejemplo, o con lo material, en tanto que la línea horizontal más alta con las esferas más elevadas. Y entonces, dependiendo cómo esté ubicada la letra, por dónde se está construyendo, es parte de su contenido, de su significado. Aquí está la Bet en el segundo renglón. Ahorita la voy a poner en grande. Pero la clase anterior les comentaba, esta Bet está construida, fíjense bien, una línea horizontal abajo y una línea horizontal arriba, unidas por una línea vertical hasta la derecha. Y comentamos que esa forma de construirse la letra Bet habla de su contenido, de su significado. ¿Sí? Lo mismo para las demás letras. Bueno, ya para poner otra lámina, también habíamos comentado que las letras se enumeran geométricamente del 1 al 10 hasta la Yud en unidades, y luego a partir de ahí van en decenas. Aquí está la Kaf, por ejemplo, es 20, la Lamed 30, la Mem 40, hasta llegar a la Kuf, que es 100. A partir de ahí se enumeran en centenas. La Resh es 200, la Shin es 300 y la Tab 400. Bueno, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Maestro, Sí, perdón, sí, dijo que las líneas horizontales, la de abajo es el reino más bajo, el material, el de arriba era las esferas sí. elevadas, ¿no? Ajá. Y todo el lado derecho era el espiritual El lado de las derecho verticales. tiene que ver con el pilar derecho del árbol de la vida, que Ajá, se le asocia con la misericordia, con la ok, clemencia, con la expansión, con la bondad. Hagan de cuenta los aspectos positivos de la divinidad ok, o de todas las cosas. En cambio, el lado izquierdo tiene que ver con el juicio, con el rigor, con la fuerza. Se ok. le asocian los aspectos negativos de la creación. Y Ok. bueno, ahorita que veamos el árbol, vamos a comentar más de eso. ¿Algo Y más? el punto es como cambia un significado, ¿no? ¿El punto? Ajá, Sí, por ejemplo, la B, les comentaba que con el punto es V, se puede usar como V, sin el punto es B labial. ok. ¿Sí? Bueno, eh, voy a poner otra lámina, si me permiten, para seguir comentando algo de esto. ¿Ya ven otra lámina o siguen viendo la misma? La misma, maestra. La misma. Ok, dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver dónde quedó. Ah, caray, se me perdió. Acá está. Miren, ahí están las mismas letras, ya en un tamaño mayor y mejor, pues mejor hechas, ¿no? Mejor presentadas más bien. Son las mismas. La Aleph, la Bet, la Gimel,
Dalet, Hey, etcétera, hasta la Tab, que es la última. Shin y Tab. Entonces, esta lámina se la voy a enviar para que la vayan practicando. Les voy a decir por qué es importante, por dos cosas. Una, porque es más sencillo escribir esto. Y segundo, los teclados, por ejemplo, del celular, de la computadora, traen este tipo de formato. Y ya luego vamos a aprender el otro tipo de letras de imprenta. Permítanme, veo otra lámina. Bueno, voy a poner esta. Estoy nada más mostrando los diferentes estilos. Este es el de imprenta. Si observan, cuando uno pues inicia, nos cuesta trabajo hacer todos estos detalles de una manera ágil. Por eso les presenté el formato anterior. Y ya posteriormente van a aprender a hacer este también. Si observan, la mayoría de las letras tienen un inicio en su parte superior y en general un acabado en su parte inferior, o bien bajan por una columna, algunas al nivel normal, otras un poco más abajo, también eso tiene un significado. Otras como esta, como la Lamed, sobresale del nivel, del último nivel, tiene un significado. Muy bien, presento una más que va a ser esta. No creo que esta ya. Voy a presentar ahora la conexión del alfabeto hebreo con el árbol sefirótico. Nada más que un minuto. Necesito estar cambiando la presentación. ¿Ya se ve la otra lámina? Sí. Ok. Aquí tenemos el mismo alfabeto hebreo aquí a la derecha con sus numeraciones y el árbol sefirótico a la izquierda. Decíamos del árbol sefirótico es una representación en código de todas las creaciones posibles en el universo. Es una representación energética de los procesos creativos. En otras palabras, todo lo que se haya creado, lo que se está creando y lo que se va a crear, incluso nosotros, lo que creamos nosotros, pasa por un proceso que toma en cuenta todos los elementos del árbol sefirótico. Las esferas o sefirot, los senderos o canales y sus jerarquías, etc. Entonces, aquí están en hebreo los nombres de las sefirot. La primera es Keter, pero ahorita lo voy a poner también en español para que los nuevos lo puedan asociar. Veamos aquí está el mismo alfabeto que les comentaba.
Aquí está, miren, el árbol sefirótico con los nombres de las sefirot. La primera es Keter. Y aquí está escrito Keter en hebreo. La Kaf, la Tab y la Resh. Esto nos permite recordar lo que ya les había comentado, que en hebreo no se usan vocales. Si se dan cuenta, están nada más las consonantes. La Kaf, la Tab y la Resh. Hay una manera de escribir y pronunciar las vocales. Lo vamos a ver más adelantito. Luego, Jogma, aquí a la derecha, también escrito en hebreo, todas. Binah. Habíamos comentado también la clase anterior que todos los procesos creativos constan de una energía que viene desde las esferas más elevadas, que es Keter, asociado con la nada o con el absoluto, con el todo también, donde no hay manifestación todavía. Y esa energía desciende hacia Jogma, a la derecha, y ahí digamos que manifiesta algunas cualidades de la divinidad. Luego, esta Jogma emana hacia la izquierda, en Binah, y va adquiriendo otras características de la divinidad, cada vez más condensadas, por decirlo de una manera, de modo que esa energía se va conduciendo a la manifestación. De ahí de Jomá emana hacia Gesed a la derecha, luego hacia Geburá a la izquierda, a Tiferet, a Netzá, a Jod, a Yesod y finalmente a Malchut, donde ya la situación que está creándose ya es manifestada. Les comento, cualquier situación, cualquier proceso sigue este flujo energético en el árbol sefirótico. Incluso nosotros como seres humanos, una vez que nacemos, hemos realizado este proceso y estamos aquí en Malchut. Y ahora, de ahí en adelante, nos corresponde a nosotros retornar ese rayo luminoso en sentido inverso. Ahora lo elevamos de Malchut a Yesod, de Yesod a Jod, de Jod a Netzá, a Tiferet, a Geburá, a Gesed, a Binah, Jomá y Keter. Eso es lo que se conoce como regresar a la fuente. Bueno, entonces, déjenme ver otra lámina. No, aquí abajo, aquí mismo. Aquí enseguida viene otro árbol donde ya vienen asignados atributos con cada sefirot, con cada séfira. Les comentaba que cada séfira es un atributo de la divinidad. Está asociada también con los planetas, por ejemplo, con con los patriarcas, con huestes celestiales, etcétera, etcétera. Entonces, particularmente en Keter corresponde a la nada divina, ¿sí? En donde está representado el Adán Kadmón. Adán Kadmón es el prototipo del ser humano, ya trascendido, evolucionado. Es andrógino y
se corresponde también con la fe, con la voluntad y con el placer, esta séfira de Keter. La séfira de Jogma está asociada con Adán, el primer hombre, y con la cualidad de la sabiduría, con la inspiración y la creatividad, con el altruismo. Enseguida, a la izquierda, Binah, asociada con Eva, la primera mujer. Bueno, de paso, cuando la Torá habla de estos dos personajes, de Adán y Eva, normalmente se está refiriendo a estas cualidades del árbol sefirótico. A la columna de la derecha, para Adán, a la sabiduría, a todo lo que corresponde aquí, y en el caso de Eva, a la columna izquierda. En Binah, entonces, está el entendimiento, el pensamiento analítico, la alegría. En Dat se dice que es una esfera oculta o en otra dimensión, corresponde a Plutón. Bueno, aquí no tiene las asociaciones de los planetas, pero Edad habla del conocimiento, el arte de la presencia, la unificación. Y luego Gesed, a la derecha, habla de, bueno, corresponde a Abraham, al patriarca Abraham, y está asociada con la misericordia, con el amor, con la expansión. Corresponde al planeta Júpiter. Luego a la izquierda, Geburah, que corresponde a Isaac, al patriarca Isaac. A lo largo del estudio de las porciones vamos a ir viendo cómo van apareciendo cronológicamente estos patriarcas y cuál es su función en el proceso de la humanidad y también en el proceso personal, porque la Torá no es únicamente un relato del cosmos o del universo, sino también de nosotros como individuos. Entonces, en Geburah corresponde a Isaac y habla de la justicia, de la fortaleza, de la contracción. Fíjense bien, a la derecha era expansión de Júpiter, Geburah es contracción, Marte. De ahí continúa a Tiferet, asociado con el Sol, y corresponde al patriarca, a Jacob, que nos habla de compasión, de belleza, de armonía. Corresponde al Sol. Luego hacia abajo a la derecha, Netzach, que corresponde a Moshe y nos habla del triunfo, de la proyección y de confianza. Corresponde al planeta Venus. A la izquierda hacia abajo, hasta abajo, Jod, corresponde a Aarón, el sumo sacerdote, y nos habla de la gloria, de la empatía, de la retención. Corresponde al conocimiento, al planeta Mercurio, al razonamiento. De ahí, la esfera siguiente es Yesod, que corresponde a Yosef. Y nos habla de la verdad, del fundamento, de la comunicación. Astrológicamente está asociado con la luna, con la esfera lunar. Y finalmente, la última esfera, Malkut, que corresponde al Mesías, al reino, a la humildad, y donde tiene asociadas también el manejo de la palabra, el pensamiento y la acción.
Y acá dice hasta abajo, expresión final en el mundo. Bueno, entonces, estas son algunas de las asociaciones muy importantes hechas en el árbol sefirótico. ¿Qué más dice? Bueno, nada más de las columnas. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación también? ¿Algo que quieran aportar, Francisco, Ana, Armando? Más bien, yo quería preguntar algo, reverendo. Sí, adelante. Volviendo al alfabeto, por ejemplo, la letra Bet. Dijimos, se podría interpretar como la parte de arriba de Bet con Keter y la parte de abajo con Malkut y la parte derecha vertical con el lado derecho del árbol, ¿cierto? Pero ¿es desde Josma o desde Gesed? No, toda la Todo. columna, Columna. toda la columna derecha. Ok. O Sí, sea, Jotma, Gesed, Nexa. ajá, exacto. Ok. Eh, recuerden que la palabra, lo vimos en la clase anterior, la palabra verajá, que es bendición, empieza con la bet precisamente. Y la bendición nos habla de eso precisamente, una conexión de lo superior, de Keter, a través de esta columna derecha, a través de la misericordia, de la clemencia, y bajada hasta nuestro mundo, hasta nuestro plano de Malkut. Eso es lo que representa la Bet, entre otras cosas. Ya vista aquí, digamos que la sobreponemos sobre el árbol. Aquí está su línea superior, aquí está su línea de la derecha y acá está su línea inferior. Y es eso, está asociada con Berajá, que es bendición. Y así cada letra, reverendo. ¿Mande? Así cada letra la podemos Así llevar es, al árbol. correcto. De hecho, cuando ya las estén dibujando en la cuadrícula, ustedes van a estar viendo cuáles son las asociaciones que tienen. ¿De acuerdo? De todas maneras las vamos a ir comentando entre todos, pero ustedes también van a ir observando eso. Gracias. ¿Algo más? Todo bien, maestro, gracias. ¿Todo bien? Celeste, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Está Celeste? No, ¿verdad? Salió. Parece que salió. Eh, ya había salido una vez, como que la está sacando el sistema. Ana, por cierto, que ya estás en tu computadora, ¿verdad? No, Pedro, ¿A esta es poco? la computadora de mi esposo, todavía no la he llevado. Lo Ah, que hice fue poner el nombre mío. ok, ok. No, está bien. Sí. Yo me refería a que ya estabas en una computadora, está bien, porque Ah, sí, sí, estoy sí, en sí. computadora, no en teléfono. Qué bien, qué bien. Muy bien, Ana. Gracias. Y es una excelente lámina esta del árbol de vidas. Muy bonita, ¿verdad? Muy completa. Y bien, bien completa. Sí, muy Gracias. interesante. Ok, entonces, déjenme ver qué más tengo aquí a la mano del árbol sefirótico. Eh, creo que esta es toda, no, es la misma. Ah, bueno, esto es otra estructura del alma. Una última lámina antes de pasar al otro tema. Ahí se mira otra lámina que estoy presentando.
Sí, sí se mira. La rueda. Sí, una circunferencia, sí, una rueda. Sí, muy bien. A ver, Celeste, ¿tienes algún comentario de lo anterior? ¿Alguna pregunta? No, maestro, estoy teniendo problemas con Zoom y de repente ya no escuché nada, entonces me tuve que salir y pues Sí, les supe que comentaba a los compañeros que te estaba sacando del sistema. ujú, siempre lo hace, pero esta vez lo está haciendo más Sí, seguido. ok. Ujú. Bueno, afortunadamente va a quedar grabado, ¿no? Y de todas maneras, si tienes ahorita dudas de algo o si quieres preguntar cualquier cosa, con confianza. Sí, gracias. De lo que no entendía del árbol, Ujú. ¿cómo es que nosotros regresamos otra vez al principio? Ok, ¿quieres que lo comentemos un poco? ¿Sí? Ok, la vuelvo a poner. Aquí está. Nada más que lo voy a hacer más pequeño para que se vea todo. Ok, les comentaba que cuando nosotros nacemos, antes de nacer, nosotros somos un proyecto de creatividad, desde otros planos de manifestación. Seguramente han escuchado, la situación esta de que antes de nacer nos ponemos de acuerdo allá arriba en otras esferas con nuestros padres, nuestros hermanos, con, Sí. con todas las personas que vamos a interactuar aquí abajo para aclararnos cuáles van a ser nuestros roles. Entonces, algunos lo tenemos que hacer aquí de apoyo de otros, otros la tenemos que hacer de malvados, etcétera, etcétera. Pero todo es parte del plan de nuestra encarnación. Entonces, el asunto es que cuando nacemos, el maestro Carlos, no sé si recuerdan, que nos Sí. dice que un ángel nos toca aquí, ¿recuerdan? Y que con eso ya se nos olvida todo, se Mm, nos olvida todo, de dónde venimos, a qué venimos, etcétera, y tenemos que empezar a recordar, bueno, más bien a, a experimentarlo un tanto a ciegas, ¿no? Hasta que desarrollamos la conciencia y podemos darnos cuenta de cuál es nuestro objetivo aquí. Cuál es el porqué de las personas que nos acompañan, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que todo nuestro nacimiento ha sido gestado desde mucho antes en estas esferas, desde Keter. mm, Nuestra esencia, nuestro ser pasó por Jogma, adquiriendo ahí cualidades de sabiduría, etcétera, etcétera. Luego el entendimiento en Binah y así sucesivamente, hasta que ya ujú. tenemos aquí un cuerpo. Eh, a partir de aquí, les decía ahorita, hay dos cosas. Ahí todos sabemos que se nos corta el cordón umbilical con la madre. Ese nacimiento, en ese momento el bebé lo percibe como una muerte, porque él tenía su mundo en el vientre. Para él ese era su mundo, su universo. Entonces sacarlo de ahí, él lo experimenta como una muerte. Pero así es este proceso de vida y muerte, de nacimiento y muerte. Siempre para nacer en algún lado se tiene que morir en otro. Y así sucesivamente. Bueno, se nos dice que se nos corta el cordón umbilical de la madre, pero en ese momento nos conectamos con otro cordón energético hacia el cosmos. Ya como seres independientes estamos recibiendo directamente las energías, las influencias del cosmos, del universo. Y conforme vamos creciendo,
vamos, ya sabemos nuestro proceso, vamos desarrollando nuestras cualidades, nuestras características, por ejemplo, el raciocinio, el habla, el movimiento en el cuerpo físico, etcétera, etcétera. A partir de aquí, a ver si por ahí va la pregunta. Todas las cosas siguen un proceso de involución, que es la bajada del rayo, la bajada de la luz, la bajada de la conciencia. Eso lo hace la divinidad. Pero a partir de aquí nos corresponde a nosotros hacer el ascenso. Imaginemos que bajamos por la mitad izquierda de un círculo y ahora subimos por la mitad derecha del círculo. En ese ascenso, lo que significa es que primero tenemos que ser conscientes de que estamos constituidos de minerales, de que el reino mineral está dentro de nosotros, todas sus leyes químicas y físicas, y luego hacernos conscientes de que el reino vegetal, el siguiente reino, también está dentro de nosotros. Y así sucesivamente, el reino siguiente, el reino animal también. Miren, para eso, aunque ahorita estamos hablando de una vida, pero puede llevar miles de años hacer ese proceso. Pasar, de hecho, todo el mineral tiene que evolucionar al siguiente reino, que es el vegetal, y le puede llevar miles de años, millones puede ser. Es una manera de decirlo. Luego, todo el reino vegetal tiene que evolucionar al siguiente reino, que es el animal. El animal tiene que evolucionar al ominal, que es donde estamos nosotros ahorita. Y el ominal le sigue evolucionar al reino supraominal, se llama. Esa evolución ya no es en forma como en los anteriores reinos. Es una evolución interna, es una evolución de conciencia. En ese reino supraominal se encuentran los seres muy evolucionados, como el Buda, por ejemplo, Cristo, todos los grandes seres que conocemos. Y así, posteriormente, están los reinos angélicos, etcétera, etcétera, hasta que regresamos finalmente a la fuente. Pero esa es la manera en que vamos haciendo el regreso, el regreso, hasta estar cada vez más cerca y llegar a la fuente. Es decir, volver a identificarnos, a ser uno con el Creador. Bueno, no sé si te aclaré, Celeste, o aumenté Sí, la duda. no, sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, estaba con la rueda, ¿verdad? Es un comentario nada más que quiero hacer de la rueda. Aquí en esta rueda está un poco sintetizado las asociaciones del alfabeto hebreo. Por ejemplo, lo que representa la letra Aleph está asociada con un buey. Es un elemento aire, este triangulito con una línea horizontal, su valor geométrico 1, y el último, más hacia el centro, es el 11, es el número de sendero que ocupa en el árbol de la vida, que una corriente muy importante lo ubica desde Keter hasta Jogma, o sea, el primer descenso es la Aleph. Y así sucesivamente para la Bet, representa una casa, está asociada con el planeta Mercurio, es la número 2, su valor geométrico, y es el sendero 12, que en esa misma tradición es de Keter a Binah. Si observan aquí, la letra anterior, la Aleph, era un elemento aire, y ahora a la vez le corresponde un planeta.
Eso es porque hay 3 letras madres en el alfabeto hebreo asociadas con los 3 elementos primarios. La Shin es una de ellas, perdón, la Aleph, asociada con el elemento aire. Pero en el caso de las letras dobles, son 7, están asociadas con el septenario, con los planetas. Es el caso de la Bet con Mercurio, la Dalet con Venus, y así sucesivamente. Y hay otras letras asociadas con los signos del zodiaco, son 12. Esas letras se llaman simples. Aquí está la primera de ellas, es la Hei, asociada con Aries. Bueno, entonces, si hacemos un poco más pequeño esto, podemos ver pues todas las correspondencias, todas las asociaciones de las letras con sus elementos, con sus signos, su significado y sus senderos. Bueno, entonces, la siguiente clase ya vamos a empezar a ver el significado específico de cada letra para irnos adentrando en su entendimiento. Voy a pasar a la parte del estudio de la porción, pero me gustaría saber quiénes leyeron la porción y qué nos pueden compartir de su lectura, qué experiencia adquirieron, qué les llamó la atención. Adelante, está el derecho al uso de palabra. Pues tuve la oportunidad de leer la Biblia cabalística de esta de Parashá y de nuevo me cambió la perspectiva. Qué bueno, de eso se trata. Me llamó mucho la atención pues que nací en esa Parashá. También me llama la atención. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Armando? Los cumplí el miércoles. Este El miércoles. 20. Ah, Sí, ¿qué pasó? felicidades. 26. Gracias. No lo sabíamos, Pero si no, te hubiéramos, no se preocupe. te hubiéramos comprado un pastel. No, es que Disculpa la interrupción. ¿Cómo dice la no se canción? preocupe. De saber que cumplías, te tendría un pastel. Muchas Así es felicidades. que, ¿sí sabe de quién es esa canción? ¿Mande? ¿Sí sabe de quién es esa canción? No, ¿dónde la escuchaba? Es una canción. ¿Alguien la Es, recuerda? es un grupo de rock mexicano. O no Sí, sé si sea un cover. No sé si sea sí, un yo cover, creo que pero yo lo sí. escucho. De saber que vendrías, te tendría un pastel. De un pastel, sí, Ajá. claro. Bueno, es que realmente, o sea, lo trascendente de esto fue que no quería presumir yo que había cumplido años, sinceramente. Pero por eso yo le preguntaba, o sea, me cayó de sorpresa darme cuenta de que yo nací en Parashá Noaj y cómo mi signo está relacionado con el agua. Si Escorpio es elemento agua y cómo un diluvio cae en esa porción. Y me llama la atención algunos aspectos como de que la Biblia cabalística, el Zohar, dice que el agua no volvió a ser la misma. No volvió a ser la misma después de ese diluvio. Y he aprendido en la institución de que el agua es la parte energética, es la parte de nuestras emociones, es esa parte que en lo personal siempre me ha tenido, nunca he sido bueno para viajar, lo estoy practicando, es decir, esa maestría, ese control en mis emociones. Entonces, ya que me he ido conociendo un poco más, me doy cuenta de qué tan importante es poder tener
un conocimiento, una sabiduría respecto a las emociones. Y en esta parasha, pues me lo recalca más, ¿no? Lo importante del elemento agua. Muchas veces, pues creemos que nos damos un baño, por ejemplo, y abrimos la regadera, y es así como muy mecanizado todo, pero sale el elemento agua cuando uno... Entonces, es así como... ya, o sea, abro la regadera y veo el agua, ¿no? Entonces ya no es la misma. Ujú. Y eso es una de las cosas que me cambió, ¿no? Estoy bien agradecido con el elemento agua. Y con esta parasha se me reafirmó. Entonces, una de las cosas que también me llamaron bastante la atención fue de que Noah se embriaga. Ujú. Digo, y veo que no es un patriarca el árbol de la vida, o sea, está Adán, está Eva, y luego se brinca a Abraham, que es la parasha que sigue, tengo entendido, Abraham, pero no ponen a Noah. Entonces me pregunto por qué, digo, a lo mejor porque se tomó, o no sé, y que su hijo o uno de sus hijos lo haya violado. Y me causó bastante ruido eso, ¿no? O sea, como un hijo viola a su padre, pero que también se condena, hasta donde entendí. Y esas son las cosas que se me quedaron así como que más grabadas de esta parasha. Eh, y hasta ahí llego mi comentario. Muchas gracias. Muy bien, Armando. Muy importantes sus comentarios. Ahorita en la exposición, vamos a tratar de aclarar algunos puntos de los que estás comentando, algunas situaciones. Te adelanto que Noah o Noé no es considerado como un tzadik o un patriarca como los demás. Pero, sin embargo, era la persona más justa que había en esa época. Seguramente leíste que en esa época Noé estaba rodeado de gente malvada, y fue el que Dios encontró más adecuado para sacar adelante esa etapa del proceso evolutivo de la humanidad. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, Noé corresponde a la 10ª generación, mientras que, por ejemplo, ya Moshe es la 26, es la última. Entonces, es un proceso evolutivo, definitivamente. Ok, vamos a ver si alguien más leyó, Armando, y ahorita vemos la presentación. Sí, gracias. Ana, ¿tú pudiste leer la porción? Sí, efectivamente, leí la porción en la Biblia interlineal Ajá. y me llamó la atención el aspecto del pacto que hace Hashem con Noé, y también me llamó la atención el aspecto de cuando él usa el cuervo, luego la paloma regresa con la rama de olivo y luego cuando ya no vuelve más. Y luego también el aspecto sí, también leí la parte de que no es embriaga, y luego también lo de la Torre de Babel. Ajá, sí. Entonces, interesantemente, bueno, leí todo eso, pero cuando lo llevo al aspecto personal de mi vida, Sí. el día de ayer
por un momento hasta me pregunté, ok, ¿cómo están los planetas? Porque en el trabajo vino alguien, usó un diferente código financiero Caray. y no estaba correcto y curiosamente me lo adjudicó a mí cuando fue la persona esta la que me lo dio. ¿A poco? Entonces vi mi reacción, estuve observándome y al final estuve muy agradecida porque me dio la oportunidad de ver, ¿no? De que un punto ciego. Entonces, al final todo quedó muy bien, ella se disculpó y etcétera. Pero después también hubo otra compañera y una situación similar, entonces dije, ok, aquí hay un mensaje porque dos situaciones prácticamente el mismo enfoque, diferente situación, pero es lo mismo en el fondo. Entonces aquí debe haber algún mensaje y bueno, asociamos el agua generalmente con los sentimientos y me puse a estar observando todo ese aspecto e inclusive pedí en mi meditación claridad. Básicamente es todo, Pedro. Muy bien, Ana. Muy importante las autoobservaciones. Sí, verdad, sobre todo, pues en esta época especial, por ejemplo, para ustedes que están muy cerca de su cumpleaños y atravesando por esta experiencia del diluvio, porque miren, es una experiencia, es un patrón cósmico que se sigue presentando en nuestras vidas, no necesariamente con inundaciones, ¿no? Pero sí de otro tipo, que nos mueven los aspectos emotivos, emocionales, a lo mejor miedos, inseguridades, que son propias de Escorpio, ¿sí? En estos momentos se está moviendo no únicamente Escorpio, la línea Escorpio-Tauro, porque Tauro es el opuesto, está siendo activada también. Y muy importante eso que nos comentas, Ana, la autoobservación. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos cuentan los sabios acerca de esta porción. ¿Alguien más? ¿Algún comentario antes de pasar? Francisco, ¿algo que quieras compartir, comentar? Un solo comentario nada más. Ajá. Bueno, dos. Yo siempre, desde que estaba en contacto con el maestro Carlos, cuando leo la Biblia, pienso en que él dice que la Biblia está escrita en tiempo presente y de manera personal. Además que tiene muchos símbolos, ¿no? Ujú. O sea, en tiempo presente que está sucediendo en este momento. Todo lo que está en la Biblia está sucediendo en este momento. Así es. Y no le está sucediendo a Noé, a Abraham, a Isaac, a Saraí. Le está sucediendo al que está leyendo la Biblia. Así es. Entonces, para entender el mensaje hay que tomar en cuenta todo eso y de que son símbolos. Como comentaba Jesús ahorita, el agua es un símbolo que representa las emociones. También la embriaguez es un símbolo. Todo lo que vemos ahí son símbolos y hay que estudiarlos y hay que aprenderlos para poder entender lo que nos está diciendo la Biblia. Y termino con un pequeño detalle nada más. Recordemos que el calendario hebreo es un calendario lunar. Ujú. Quiere decir que se mueve con respecto al calendario solar que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, ahorita está la Parashá Noah.
pero el año que viene va a estar otra. Sí, sí, El año anterior estuvo otra porque se mueven con la luna ese calendario. sí, se van desplazando, efectivamente. Entonces ahorita, por ejemplo, Jesús cumplió años en esta paracha ahorita. Ujú, Pero para saber en qué paracha nació, tendría que ver el calendario hebreo, el calendario judío del año en que nació. correcto. Y que puede ser no, pero podría ser otra porque se mueve. Sí, puede ser porque es cíclico. Puede ser que coincida, pero no necesariamente. Sí, efectivamente. Gracias, Francisco. Todo gracias. Esto es una de las cosas súper interesantes, al menos para mí, de cómo este material, estos códigos que fueron escritos hace miles de años, si uno los está estudiando, se da cuenta que es algo vigente en este momento Presente. y en cualquier año que lo leamos, ¿sí? Y más aún, si lo leemos 1 millón de personas, para todos está sucediendo eso. Obviamente para cada uno en su manera, en su nivel en su proceso evolutivo, etcétera, etcétera, pero para todo. Y también depende de nuestro grado de comprensión, ¿verdad? Pero ahí está. Por eso se dice que estos se le llama también espiral en el tiempo. Yo particularmente cuando anuncio esto le pongo mensajes en el tiempo, porque se refiere a eso. Son cosas que ahí están plasmadas y vuelven a surgir cuando les corresponde. Cuando los ciclos vuelven, ahí están esas energías. Y efectivamente, Noé es un símbolo, el arca es un símbolo, el agua es un símbolo. Vamos a ver algo de eso ahorita. Muy bien. Antes de que se me pase, Ana, ya ven que el primer animal que libera Noé, es el cuervo, y luego la paloma, y luego aparece, bueno, que regresa con la rama del olivo, ¿sí? Es también un símbolo. La paloma representa el alma, y la rama del olivo representa ya el aspecto espiritual. En todo hay un significado. Bueno, voy a poner la presentación para... Reverendo, Sí, antes de que se me olvide, creo que en la parasha decía por ejemplo, en esta de los animales, eran animales puros e impuros. sí, hay una parte que lo Sí, comenta. sí puede profundizar un poco en eso nada más, que Ok, es la parte bonita, poética. sí. Es decir, me Fíjense, imagino a todos los animales yendo en orden al arca, ajá, así ajá. como si fuera una película, ¿no? Han de haber sido animales bastante bendecidos, porque me imagino, o sea, para que, Sí, me lo imagino como una película, ¿no? Subiendo. claro. Claudia Carrillo me compartió un enlace donde aparece la arca, ¿no? No sé qué personas en qué parte del mundo hicieron una arca igual como la había, porque vienen las medidas en la Ajá. Biblia. Sí, sí, sí. Y pues era bastante grande, pues, ¿no? Y me imagino ese proceso de construcción y de esos yendo me los imagino a los animales yendo de manera ordenada, Sí, sí, sí. subiendo, ¿no? De dos en dos. Obedientes y toda la cosa. Muy Sí, ¿no? bien. Ha de haber sido una cosa Muy interesante. bastante bonita. Sí, cómo no. Mejor hay que averiguar qué representan esos símbolos Exacto. para que no se nos vuelva loca la imaginación. Sí. De hecho, miren, una de las cosas que representan son nuestros aspectos primitivos también dentro de nosotros Animales. mismos. Nuestra emotividad enterrada, nuestra agresividad, todas estas pasiones están simbolizadas por esos animales. Por eso habla de animales puros y de animales impuros. Nosotros tenemos cualidades, características que son elevadas y hay otras que son muy densas.
entre otras cosas de su significado. Bueno, aquí viene algo en el escrito, Armando. ¿Y qué más? Bueno, creo que sí, nada más eso. Voy a hacer la presentación, déjenme ver dónde está. No la veo. ¿Por qué no la veo? A ver. Necesito abrirla, yo creo acá. ¿Cuál es esta? Ahora. Aquí está. A ver, ahí. Ustedes me dicen cuando se vea. Ya se ve. Ok, entonces ahí está una representación en imagen de lo que es el arca o el diluvio. Bueno, en esta sesión vamos a adoptar la dinámica de que me apoyen con lectura algunos fragmentos para no hablar únicamente yo, si me hacen el favor. Pero yo comienzo. Entonces, miren, para Shanoach, Génesis 6, 9 a 11, 32, 4 de Heshvan de este año 5783. Heshvan es el mes hebreo que está corriendo. La lección de Noé. En Bereshit se habla de la manera como Dios creó el mundo y en Noaj, perdón, se habla de la decisión de Dios de destruir a la raza humana. Se dice que acababa de pasar apenas poco tiempo desde la creación de Dios, pero como él vio que se estaba todo corrompiendo, tomó la decisión, esta decisión. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué nos enseña este punto? ¿Qué nos dice acerca de la naturaleza de Dios? ¿Qué podemos aprender del hecho de que fuera necesaria una limpieza general? Debemos recordar que las fuerzas negativas están esperando al acecho el momento en que emergemos de la matriz. Esto es cierto no solo para los seres humanos individuales, sino para toda la humanidad de manera colectiva. Se dice que cuando los niños nacen, sus manos están apretadas como puños, diciendo, vengo a recibir, dame. Pero esta intención no se limita a los más jóvenes. La mayoría del mundo está gobernada por un deseo de recibir egoísta. Aunque no ha habido otro gran diluvio desde los tiempos de Noé, esto no se debe a que nos hayamos convertido en personas justas. La única razón por la cual se nos ha perdonado otro diluvio es por la promesa del Creador de no volver a destruir nunca más el mundo. Después de la destrucción o del diluvio, Dios es parte del pacto. Dios se comprometió a no volver a ocasionar otra destrucción de este tipo. De la misma forma que Noé tenía el arca para salvar al mundo de la muerte durante el gran diluvio, ahora tenemos el Zohar para que nos salve de la muerte espiritual cada día de nuestras vidas. Solo a través del poder espiritual del Zohar podemos salvarnos de cualquier peligro que nos amenaza, ya sea de una catástrofe medioambiental, guerra, terrorismo, enfermedades o epidemias. Un paréntesis, por si no recuerdan qué es el Zohar, para algunos que no lo recuerden, es el libro de interpretación cabalística por excelencia de la Torá. La Torá, como hemos comentado, son los 5 libros de Moisés, está escrito en clave, todo en símbolo, y el Zohar, a través de grandes sabios, rabinos, han logrado descifrar el contenido de la Torá.
y por eso se está remitiendo aquí, haciendo comentarios del Zohar. Entonces dice, la forma en que nos protege el Zohar depende enteramente de nosotros mismos y de cómo creamos nuestra conexión personal con él. Para mantener un vínculo personal fuerte con el Zohar, debemos leer y escanear secciones de este libro a diario. Miren, incluso el Zohar original pues viene en arameo, que es prácticamente lo mismo que el hebreo, bueno, para ciertos fines. No importa que no lo entendamos, pero con el simple hecho de recorrer la vista de derecha a izquierda, algo va quedando o algún trabajo se va haciendo en nuestro interior, en nuestro inconsciente. Ahora, hay un material muy interesante que es el interlingual, que viene ya escrito en hebreo, su pronunciación, su fonética y su significado en español. Lo vamos a estar utilizando ocasionalmente aquí. Entonces dice, escanear o leer el Zohar es la mejor forma de salvarnos de otro diluvio, cualquiera que sea su forma en nuestros tiempos. Dice el Zohar, a lo largo de estos pasajes se imbuye al lector conciencia y motivación interna para ocasionar la eliminación total del mal y el caos en esta tierra. Estos pasajes despiertan un deseo de transmutar nuestra propia naturaleza reactiva y de compartir la luz del Zohar. Leo hasta aquí y alguien me ayuda. Dice, según todos los cabalistas, el Zohar es el instrumento más efectivo de todo para eliminar la inclinación al mal, nacido en los corazones de la humanidad. Cuando una masa crítica de la gente acepte esta sabiduría, erradicaremos permanentemente todo el dolor y el sufrimiento de la humanidad. Eso viene en el Zohar, la parte de Noé 13, en la introducción. ¿Quién me ayuda? A partir de Rab. ¿Puedo leer un poco? Mande sí. Dice, Rab Hivá dice que el mundo estuvo en un estado de pobreza desde el momento en que Adán desobedeció la orden del Santísimo, bendito sea él, hasta el momento en que Noé ofreció su sacrificio, asentando así al mundo. Rab Yossi dijo que el mundo no fue asentado y la tierra no se purificó de la polución de la serpiente hasta que Israel se paró ante el monte Sinaí y se asió al árbol de la vida. Solo entonces el mundo se asentó adecuadamente. Esto dice en Zohar, Noé 13:88, capítulo 13. Un breve comentario. Fíjense bien, está hablando de dos épocas separadas en el tiempo, pero que fueron necesarias las dos. Sí, porque nos está hablando del momento en que Noé ofreció su sacrificio y luego hasta que el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Son dos épocas distintas, pero necesarias para esto. Adelante, Armando. La Torá dice que Noé fue un hombre justo en su generación. Según una interpretación, había tantas personas malvadas en tiempos de Noé que es asombroso que un hombre tan justo pudiera existir en un ambiente de estas características. Sin embargo, la conexión de Noé con la luz del Creador era tan fuerte que ninguna persona malvada pudo empujarlo al otro lado. Si hubiera vivido en tiempos de Abraham, cuando había muchas más personas justas, Noé podría haber sido una figura de rectitud aún más grande. Sinopsis de Noé, apreciación y el pacto. La historia de Noé viene justo después de la historia de la creación, pero las actitudes negativas de la humanidad
ya habían destruido casi todo lo que era bello en el mundo que Dios había creado. Debido a nuestra naturaleza, la humanidad es seducida por la gratificación inmediata del ego y por lo tanto apreciamos nuestros tesoros espirituales solo cuando nos los quitan. En esta historia recibimos la capacidad de despertar una apreciación genuina por todas las cosas buenas que hay en nuestra vida, de forma que no tengamos que perderlas para apreciar su valor y su importancia. El pacto entre Hashem y Noé está relacionado con los actos sexuales negativos y el derramamiento disipado de las semillas de un hombre para obtener placer egoísta e indulgentes y no para compartir y crear vida. Al conectar con esta lección, limpiamos al mundo de pecados sexuales, destruyendo las fuerzas negativas y los seres que crean a través del desperdicio del esperma de un hombre. El Zohar dice que cuando un hombre y una mujer se desean el uno al otro y se unen como uno solo, el esperma del hombre produce un hijo en el cual sus respectivas imágenes están combinadas, pues Dios crea al hijo en una imagen que incluye a ambos padres. Este es el motivo por el cual una persona debe santificarse en el momento del acto sexual para que esta imagen sea tan perfecta como debe de ser. Esto viene en el Zohar, Lech Lecha 31:329. En cambio, debemos imbuir nuestras relaciones sexuales de divinidad, abolir todos nuestros deseos egoístas y desatar la voluntad de nuestras almas para finalmente ser merecedores de un lugar en el mundo por venir. En términos cabalísticos, el mundo por venir no es algo que esté en el futuro. Se refiere al ámbito espiritual de Binah. Binah es el despliegue ilimitado de luz del cual extraemos la beneficencia del Creador. La iniquidad y la oscuridad no pueden prevalecer en la presencia de la luz de Binah, y nuestra conexión con Binah nos ayuda a destruir todas las fuerzas negativas, evitando así que éstas se corrompan y destruyendo nuestro mundo. Un comentario, Armando, si me permite. Lo que nos dice esta parte es que si nosotros nos manifestamos o nos experimentamos en planos superiores, en esferas superiores, no habrá cabida al mal, a lo negativo, a lo denso. Y Binah es una de las esferas superiores, es de hecho la más elevada por el pilar de la izquierda. Ok. A ver, sí, adelante. Primera lectura. Abraham, Gesed. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, íntegro entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos de la tierra. El comentario del Rab. La Torá dice que el arca sobrevivió al diluvio. ¿Cómo pudo ser eso posible? El número de versículos que hay en la historia de Noé es 153, lo cual la convierte en una de las historias más largas de la Torá. El valor numérico del nombre Betzalel es también 153. Y Betzalel fue quien construyó el tabernáculo sagrado en el desierto. Era el tabernáculo sagrado porque Dios dijo que se construyera un lugar donde Él pudiera habitar en la tierra. La respuesta es no. Dios no habita en ningún lugar específico. La presencia de Dios llena el universo entero
con o sin el tabernáculo del templo. No debemos entender el tabernáculo. Arriba de lo verde. No debemos entender el tabernáculo o el templo como estructuras físicas en las cuales Dios habitará. Más bien, el tabernáculo, el templo y el arca que construyó Noé no son todas manifestaciones metafísicas que proporcionaron a la humanidad una forma de conectarse con la luz del Creador. El arca de Noé fue un diseño para proporcionar un medio de conexión con la luz. De esta forma, el arca trajo seguridad a todos aquellos que estaban en ella, no solo a través de su preservación física, sino también preservando su conexión con la luz. En Génesis 6:9, en arameo, el nombre de Noé significa estar cómodo. No podemos hacer progreso espiritual cuando permanecemos dentro de una zona de confort, cuando buscamos la salida más fácil, gratificando a nuestro ego en lugar de ceder a los anhelos de nuestra alma. En este versículo recibimos el coraje y la determinación de transitar por el camino espiritual que a menudo es incómodo, pero que inevitablemente nos lleva hacia la plenitud duradera. Los sabios nos enseñan que Noé tuvo el lamentable honor de que este diluvio que destruyó a los habitantes del mundo recibiera su nombre porque no logró sentir el dolor de sus semejantes que estaban destinados a morir en las crecientes aguas. Aunque Noé sabía intelectualmente que sus oraciones y sus lágrimas no alterarían el destino de la humanidad, porque había muy pocas almas justas en su generación, aún así, si hubiera sentido verdaderamente el dolor de los demás y el dolor del mundo, debería haber clamado en protesta. El crecimiento espiritual implica sentir el dolor de los demás. Si experimentamos genuinamente la angustia de aquellos que nos rodean, nunca podemos infligir dolor sobre ellos. De la misma forma, si supiéramos realmente a quién estábamos lastimando cuando hacemos daño a los demás, nunca lo haríamos. Pero el daño que causamos es solo a nosotros mismos. La conexión con este verso abre nuestro corazón al sufrimiento de la humanidad, se encuentre esta de cerca o lejos, y nos abre los ojos por la insensatez de lastimar a otro ser humano. Hasta ahí, Armando, para ver si hay comentarios. Si hay preguntas, comentarios o aportaciones. Nos está dando una descripción, una sinopsis, como decía arriba, de esta época de Moisés. Gracias, Armando. ¿Quién más nos puede ayudar con lo siguiente? Maestro, no sé si es correcto lo que voy a decir o preguntar, Ajá. pero si aquí dice que si supiéramos que cuando hacemos daño, el daño nos los hacemos a nosotros mismos. Entonces, cuando hace ratito comentó que cuando hacemos el pacto para venir aquí a la tierra, a veces nos toca hacer, o sea, tenemos un rol, y entonces, ¿qué pasa cuando nos toca ser malvados aquí en este contexto? Ok, miren, todo está sujeto, todos nuestros roles, todos nuestros papeles están sujetos, ya sean buenos o no, están sujetos a la ley de causa y efecto. Entonces, todo es permitido, tenemos libre albedrío. Podemos venir a ser malvados, pero muy en el fondo, muy internamente sabemos que después estaremos ante la cara opuesta de la moneda. Es decir, tenemos que rendir cuentas. La ley de causa y efecto nos alcanza y tenemos que experimentar el lado contrario. ¿Qué quiere decir?
se nos permite incluso ser malos, pero es una decisión propia, personal de nuestro ser, de nuestra alma. Pero estamos sujetos a experimentar lo contrario. Por ejemplo, en una ocasión le preguntan a alguien que si cree en Dios y les dice que sí, que por supuesto que sí. Y les dice, entonces, ¿por qué hay tantos niños en la calle deambulando sin tener qué comer, sin tener dónde vivir, etcétera, etcétera, ni qué vestir? Y la respuesta de esta persona fue que estos seres son seres que antes tuvieron la otra cara de la moneda y que era muy posible que no hicieron un uso adecuado, por ejemplo, no sé, de la riqueza, de las posesiones, etcétera, etcétera. Entonces, la vida, la ley de causa y efecto, ahora los envía a experimentar la otra cara de la moneda. ¿Para qué? Para que el ser humano por sí mismo asimile ambas situaciones, ambas experiencias y decida, como dice en el árbol sefirótico, irse por el centro. No sé si me explico con Ok. eso, Celeste. Sí, sí, sí. Sí. Todo claro. Sí, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, ¿algo más? ¿Quién nos puede ayudar? Yo puedo continuar, Pedro. Ok, Ana, gracias. Adelante. ¿Cómo no? Es Génesis 6.9. Noé no alcanzó la misma talla espiritual que Moshe o Abraham porque habitó en una generación de gente negativa y corrupta. Los sabios nos enseñan que nuestro entorno es un factor esencial a la hora de determinar nuestro nivel de crecimiento espiritual. Cuando nos rodeamos de gente negativa, somos finalmente arrojados fuera de equilibrio y caemos. Sentir envidia o celos y hablar mal de otras personas son algunas de las muchas formas de corromper a nuestras almas y al mundo. La Torá dice que las aguas del diluvio se elevaron 15 codos por encima de toda la tierra y las montañas fueron cubiertas. El Ari dice que la Torá pudo haber simplemente dicho, toda la tierra quedó cubierta de agua. Las montañas se refiere a Gesed y Geburá, que son dentro del nivel de Serampín. Son las 2 sefirot más altas. También la descripción del agua del diluvio, agua con fuego, nos habla de estas dos energías antagónicas. Lo cierto es que nos dice el texto que Gesed y Geburá estaban cubiertos de esta sustancia mortal que cubría al mundo. El número 15 nos remite a las letras del nombre de Dios, Yud, Hei, Vav y Hei. La Yud de valor numérico 10 y la Hei de valor numérico 5, que juntas nos dan la referencia de los 15 codos. Ahora, codos son medidas. Una de los códigos de todas las medidas que aparecen en la Torá están relacionadas con las midot, que aun cuando es traducido como atributos en hebreo, quiere decir medidas. Los 15 codos que cubrieron a las montañas hacen referencia a que el Mabul afecta solo a los niveles físicos y emocionales representados en la Vav y la Hei del nombre de Hashem. La Yud y la primera Hei quedaron por encima de estas aguas. Ana, perdón, Sí. Ana, nada más un comentario. Mabul se refiere, es la palabra hebrea para diluvio. Ujú. Adelante. Gracias. Al interpolar
esto a nuestra vida cotidiana, entendemos que el caos que nos inunda sirve para purificar las emociones y el remedio para esto está justamente en los niveles intelectuales, la Yud y la Hei. La Yud y la Hei corresponden a los niveles de Jokma y Binah, que son un código referente a los hemisferios cerebrales. Por eso el estudio de la Torá es una gran medicina para remediar caos. Matusalén, que era el abuelo de Noah, sí era un verdadero sadik. Y nos cuenta el Midrash que fue solo después de la muerte de Matusalén, cuando su brillo se extinguió, que Hashem pudo ver la corrupción de la tierra. Mientras Matusalén estuvo vivo, su brillo o radiación cegaba los ojos de Hashem. Esto es una metáfora, pero busca enseñarnos el potencial de un ser humano que alcanza el estado de justo. Montaña se dice Har en hebreo. Se escribe Hei y Resh y tiene una gematría de 205, que es igual a Gibor. 3 más 5 más 200, 205. Y las letras son Gimel, Bet y Resh, que en hebreo quiere decir fuerza. Gibor es también un nombre de Hashem cuando está acompañado al nombre Elohim. Elohim Gibor es entonces un nombre código correspondiente a la sefirá de Geburah, de rigurosidad y juicio. Otra gematría correspondiente a la cifra 205 es la palabra V, Sedaká, que quiere decir la caridad. Esta V, que acompaña a la palabra Sedaká, es una V conectiva. Es como la Y griega que asocia a dos palabras. Es como decir blanco y negro. En otros términos, V, Sedaká, es una acción de caridad que nos religa a algo. Visto que Gibor tiene la misma gematría, entonces concluimos que la caridad nos restituye las fuerzas perdidas por los diluvios que experimentamos en nuestras vidas. A ver, hasta ahí, Ana, un minutito, por favor, a ver si hay preguntas o comentarios. Yo tengo un comentario y es eso que al final dice que la caridad nos restituye. Ajá. Esto dice, nos restituye las fuerzas perdidas por los diluvios que experimentamos en nuestras vidas, la caridad. Correcto. Nunca, o sea, la caridad es mencionada muchísimo en la Iglesia Católica, pero nunca había yo escuchado que tuviera semejante profundidad y sobre todo ese poder. Ajá. Esos alcances, sí, Sí, exacto. correcto. Ah, pues sí, ahí está. Y esto proviene de su vínculo por la gematría con las otras palabras que acabamos de ver acá arriba. Gibor, que es fuerza, y Sedaká, que es caridad. ¿Correcto? Voy a quitar esta. No sé por qué se me quedó aquí oscuro. Un pequeño comentario, Pedro. Sí, Francisco. Nada más para recalcar que aquí en este pasaje, en las últimas frases, podemos ver cómo lo que nos dice literalmente la Biblia puede ser muy diferente ya cuando lo pasamos a símbolos. Por ejemplo, las montañas. Ajá. Y la altura a la que llegó el agua nos está hablando realmente de propiedades del árbol de la vida. Correcto. Correcto, sí. Entonces, no debemos quedarnos nada más en lo literal. Así es. Si realmente queremos estudiar, hay sí. que ir investigando los símbolos para ir escarbándole más y más. Qué bueno que lo comentas, Francisco, porque
precisamente aquí podemos hacer una diferenciación entre lo literal y lo oculto, o lo Sí. simbólico, lo alegórico. Entonces, si se dan cuenta, de una manera muy oculta está hablando de elementos del árbol de la vida, que a través de las correspondencias numéricas de las palabras hebreas, está sacando a la luz de qué se trata. De ahí la importancia de ir aprendiendo el hebreo. De hecho, debe llegar un momento en que nosotros nos basemos nuestros estudios en la Torá original en hebreo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay Biblias muy confiables, traducidas, aún así hay palabras o hay frases que su traducción no es muy adecuada. Eso nos los ha comentado mucho el maestro Carlos. Y entonces ahí es necesario ir a la escritura original. Y para eso es necesario aprender el alfabeto hebraico. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Ana, ¿puedes continuar, por favor? Sí. Rab Yehuda preguntó, ¿por qué el Santísimo, bendito sea Él, trae su juicio sobre el mundo, concretamente a la generación del diluvio, castigándolos con agua y no con fuego o alguna otra cosa? Rab Shimon explicó que hay un secreto detrás de esto. A medida que ellos corrompieron su comportamiento sexualmente, las aguas superiores y las aguas inferiores fueron incapaces de unirse como deben unirse el masculino y el femenino. Todo aquel que corrompe su comportamiento también corrompe las aguas femeninas y masculinas. Causan un defecto en ellas, evitando que se conecten entre sí. Por ello fueron castigados por el agua de igual forma que habían pecado. El Zohar Noé 9:58. Muy bien. Este mismo fenómeno ocurre de nuevo en nuestros tiempos. La indulgencia sexual prolifera y hemos perdido el sentido del propósito espiritual detrás de las relaciones íntimas entre marido y mujer. Mientras la ciencia médica intenta encontrar soluciones para las enfermedades, las prácticas de la clonación, los trasplantes de animales a humanos y la ingeniería genética están alterando la estructura esencial de los humanos y los animales. Según el Zohar, la cura para todas las enfermedades se encuentra en el dominio espiritual, no a través de ninguna intervención física. La medicina moderna solo puede tratar síntomas, mientras que una cura existe solo si se encuentra la verdadera causa de la enfermedad. Igual que en los tiempos del Noé, el medio ambiente natural del planeta está luchando contra los excesos de la humanidad. Con el agua, todavía el punto donde se libran las batallas. La polución, las bacterias y los virus y los desechos tóxicos están destruyendo nuestra agua potable, nuestro aire, nuestra tierra agrícola y nuestros propios sistemas inmunes. Esta sección de Noé nos ayuda a curar estas enfermedades a nivel de la semilla espiritual, puesto que las acciones de algunos individuos justos pueden pesar más que todas las acciones negativas de los malvados, sin importar los numerosos que sean. Una vez más, purificamos nuestras almas, así como el planeta entero, y un diluvio de luz, no un diluvio de agua, nos envuelve. Estos rayos de luz son placenteros para nosotros, así como cálidos y limpiadores para el alma. Sin embargo, para los verdaderos malvados, los seres sin alma que solo propagan el mal, estas chispas de luz son el fuego mismo del infierno. Tanto el placer como el dolor pueden purificar,
y de esta manera el mundo entero está ahora preparado para su redención final. Hebreo, Génesis 6:14. De acuerdo con la Kabbalah, la historia de Noé y el arca es un código. Noé es una metáfora del mundo superior, Sefirá, conocido como Yesod, que es el nacimiento y manantial de toda la luz espiritual que fluye a nuestras vidas. El arca se refiere al ámbito de un mundo inferior conocido como Malhut, que es nuestra existencia física. Los hombres malvados de la generación de Noé representan los rasgos egocéntricos que contaminan nuestras almas. Estos comprenden el lado oscuro de la naturaleza humana. Cuando los mundos superiores e inferiores se unen, una acción metafóricamente descrita como Noé entrando en el arca, la luz fluye a nuestro mundo trayendo protección, dicha indescriptible y serenidad. Cuando estos dos ámbitos están desconectados, el flujo de luz se corta, dejando a nuestra dimensión luchando por mantenerse a flote en un mar caótico de oscuridad, el lugar de nacimiento de la destrucción y del sufrimiento. Desde el día... ¿Algún comentario hasta aquí? Perdón, Ana. Fíjense, aquí en la parte verde habla del simbolismo también de los códigos de lo que es Noé. Se refiere a las actividades en Yesod, y el arca se refiere a nuestro mundo, a Malkut. Entonces, es muy importante lo que está aquí. A ver, vamos a terminar este párrafo, Ana, por favor. ¿Cómo no? Desde el día en que el mundo fue creado, Noé estaba destinado a unirse con el arca y a entrar en ella, hasta que ambos se unieron formando una unidad. El mundo no había alcanzado la estabilidad total. Tan pronto esto ocurrió, está escrito, y de estos se llenó toda la tierra. Génesis 9:19. ¿Cuál es el significado de llenó? Estas palabras son análogas al versículo, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Génesis capítulo 2:10, lo cual significa que llenarse es similar al arca celestial, que es el secreto del jardín. Desde este punto, el texto en adelante, encontramos la separación y la difusión de la progenie en todos los rincones del mundo. El Zohar, Noé 1 y 11. Nuestros propios pecados, que nacen de nuestro ego, causan una desconexión entre los mundos superiores e inferiores. Esta es la causa radical detrás de cualquier desastre que azota a la humanidad, pues en verdad Dios no penaliza ni decreta juicios sobre la humanidad. Nuestras propias acciones pueden unirnos con la fuente de toda la luz o cortar nuestra conexión con los reinos de dicha infinita. Tenemos el libre albedrío para elegir el curso de nuestra acción, igual que tenemos la inteligencia para elegir mirar con más profundidad de las cosas a través de las lentes de la Kabbalah. Ana. Sí. Hasta ahí, por favor, para ver si alguien más nos ayuda, para no cansar. ¿Cómo no? ¿Algún comentario antes de continuar? Sí, Pedro, yo tengo uno, por favor. Sí. Y es el que se me hace bien interesante, ya hace algunos párrafos atrás, donde menciona el aspecto del uso de injertos animales en los humanos, toda esta tecnología que se está usando
en la medicina, en la ciencia. Ujú. Y también me llama mucho la atención, aunque no está mencionado aquí, cómo la inteligencia artificial pueda ser usada o esté siendo usada y que quizás también es parte de esto mismo. Ajá. Sí, efectivamente. Pues son los dos filos de la tecnología. La tecnología puede, o los avances científicos pueden ser usados para bien, pero también, miren, como la maldad no hay que desconocernos, es una parte fundamental del ser humano, está en todos los ámbitos también. Tan pronto aparece una novedad científica o tecnológica, hay quien le busca su aplicación hacia el lado adverso, hacia el lado negativo. Y es una realidad también. Así como cuando nos sorprendíamos de la universalidad de la envidia, pues también de la maldad. Es una realidad que no podemos desconocernos. Entonces, efectivamente, se están usando tecnologías. Ya ven que esto de los alimentos transgénicos, se supone que están controlando las semillas para que ya no produzcan. Entonces, va a llegar un momento en que no haya semillas para que los campesinos, los agricultores produzcan, sino únicamente ellos los que quieren tener el control del planeta. Pero, y aparte de eso, pues nos van a estar únicamente vendiendo esos productos que no son ya naturales. Entonces, ahí está la situación. Eh, Efectivamente, Ana, pues no sé si queda contestada tu inquietud o todavía hay algo más, Ana. Sí, sí, no, está muy claro. Gracias, Pedro. Solamente un último comentario que ya que mencionas acerca de las comidas manipuladas genéticamente, yo me asombro que ya hay varios años que aquí en Ottawa todas las sandías que venden no les encuentras una sola semilla. Ah, sí. No les encuentras una sola semilla. Y supuestamente el origen de ello es que a las personas aquí les molesta comerlas, o sea, estar comiendo sandía con semillas, porque es muy Ajá. inconveniente aparentemente. Sí, pero Entonces, pero eso es una manipulación genética, porque yo me acuerdo en Nicaragua, todas las sandías que yo me comía eran llenísimas de semillas negras o claro, blancas. es lo natural. Claro, La naturaleza así es. O sea, es la manera de continuar perpetuándose la naturaleza y la están cortando, pero con fines, pues malvados, con fines de manipulación, de control. Pero lo más malo de todo es que todo está hecho así por la carrera económica, pues. O sea, por la búsqueda del dinero. Y entonces se está pasando por encima de todos los intereses humanos, morales, éticos, etcétera, por el dinero. Pero pues, este, nosotros tenemos que buscar la manera de ver cómo salimos librados en la medida de lo posible, de esas situaciones. Eh, Tratar de seguir lo más apegados que podamos a la naturaleza. Bueno, es la recomendación, ¿verdad? Eh, Ana, estamos en tiempo, creo que son las 10 para ti, pasaditas. Sí, ¿verdad? sí, así es, efectivamente, pero puedo continuar aquí si la clase continúa. Ok, unos minutos Gracias. más. Sí, Sí. claro, gracias. A ver, le subí para ver, pero nos quedamos, creo que esto ya, nos quedamos aquí. Déjenme ver qué tanto falta. Miren, ya queda poquito.
Francisco, ¿nos puedes ayudar o le sigo yo? Sí, ¿Cómo andas? bien, Por yo favor. continúo, Ok. pero permítanme hacer un comentario rápido. Ah, sí. Aquí apareció en los últimos párrafos que leyó Ana la palabra pecado. Ajá. Quiero comentar rápidamente que lo que yo he visto de Kabbalah, lo que yo he aprendido de Kabbalah es, no se menciona el pecado, ni en la Torah viene la palabra pecado. Ajá. Considero yo de manera personal que es un concepto religioso. Exactamente. De la era de Piscis, en la Kabbalah de lo que se habla es de que tomamos decisiones equivocadas Errores. y que los tenemos que corregir. En Kabbalah se habla de correcciones, porque cuando la iglesia dice que es un pecado, pues Dios te va a castigar. Ajá. Y en Kabbalah se dice que, bueno, tomamos una decisión equivocada y la tenemos que corregir nosotros mismos. Efectivamente. Conforme vayamos elevando nuestro estado de conciencia, vamos a ir tomando cada vez mejores decisiones hasta que se corrija. Efectivamente. Sí, esto de los pecados es un concepto, pues ya de las religiones, incluso en las traducciones lo ponen así, pero es lo que les comentaba. La palabra adecuada desde el enfoque de la Kabbalah es error. Errores, en lugar de pecado. Porque el pecado lleva la connotación de culpabilidad, de castigo, etcétera, etcétera. Y el error no, el error de corrección. Exacto. Ok, muchas gracias, Francisco. Bueno, voy a leer rápido ahora. Ajá. De las aves según su especie, de los Permíteme, animales. Francisco, creo que empezaba acá ¿Dónde? arribita. Ahí ¿No era está. ahí? Ajá. Bueno, pensé que ahí estaba. ¿Ahí sí? Sí. Ok, continúo. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, vendrán a ti para que les preserves la vida. Es la traducción de la Torá a esta parte, ¿no? Exacto. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Entonces el Eterno dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio 2, el macho y su hembra. Un serio estudio de esa sección, combinado con un entendimiento cabalístico de sus códigos y metáforas, ayuda, a través de la unión de los mundos superiores e inferiores, a corregir los errores que la humanidad ha cometido a lo largo del tiempo. Igual que Noé entró en el arca, la luz ahora entra en Malhut, nuestro mundo, para corregir nuestras injusticias, perfeccionar nuestras almas y protegernos para siempre contra el juicio. Eso ya suena más cabalístico. Así es. Corrección. De la misma forma que la gente malvada de la generación de Noé fue destruida por el diluvio, nuestros rasgos negativos encuentran su destrucción cuando un diluvio de luz nos limpia para siempre del narcisismo y la autoindulgencia. Génesis 6:19. El Creador salvó a todos los animales, lo cual indica el diseño de Dios para la interconexión y la santidad de todas las formas de vida. Cuando se pierde una especie de este mundo,
el equilibrio natural, la complejidad y la santidad del mundo disminuye porque la luz de esa criatura ha desaparecido para siempre. Nuestro planeta y todas sus maravillosas criaturas son curados a través de nuestra lectura de este texto. Génesis 6:21. El Creador ordenó a Noé que recopilara comida suficiente para alimentar a todas las personas y los animales del arca a lo largo de todo el tiempo, de todo el periodo del diluvio. La lección contenida aquí está relacionada con cuidado. Cuando cuidamos a los demás con todo nuestro corazón y nuestra alma, tienen lugar milagros y los resultados finales de nuestros proyectos son siempre positivos. Al leer este versículo, despertamos en nuestro corazón una ocupación e interés genuino hacia nuestro prójimo. Una acción que a su vez asegura la curación de nuestra tierra y la rehabilitación de nuestras aguas, permitiendo así que haya una provisión abundante de comida para todos los hijos de Dios en el futuro. Lo mismo es cierto con respecto al alimento espiritual, pues una luz se derrama sobre nosotros para nutrir nuestras almas por siempre. Génesis 7, versículo 1. El gran cabalista Rab Shimon Bar Yochai reveló que el arca es una metáfora de la protección y el bienestar que Dios proporciona a la humanidad durante los tiempos de juicio severo. Además, los sabios han explicado que durante nuestro tiempo, esta arca aparecerá una vez más en el mundo. Según Rabbi Shimon, esta arca es el Zohar sagrado, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12:10. Estos son los eruditos de la Kabbalah. Dice de ellos, y los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Esto se refiere a aquellos que ponen su esfuerzo en el esplendor llamado el Zohar, que es como una arca de Noé en la cual se reúnen 2 de una ciudad, 7 de un reino y ocasionalmente 1 de cada ciudad y 2 de una familia. Esta es la luz de este libro del Zohar y todo es debido a ti. Muy bien. Hasta ahí llega el documento. Si hay comentarios, aportaciones. Si observan, casi siempre sucede, bueno, como es amplia, de hecho por ahí se comentó que esta historia de Noé es de las más amplias de la Torá. No alcanzamos a ver más que una pequeña parte, porque es muy amplia, pues. Entonces, queda tarea ahí para en alguna oportunidad que tengamos seguir analizando este material. Bueno, pues entonces ustedes me dicen qué más comentamos, qué más aportamos. Mónica salió. Una última pregunta tengo, Pedro, y Sí. ¿es literalmente esto así, que la lectura de esta parashá tiene esta repercusión en ayudar a la humanidad? Bueno, ahí no dice la humanidad, pero yo lo estoy poniendo así. Sí, pues lo que sucede es que trae una salvación, por decirlo así, sobre nosotros mismos, porque el diluvio nos habla de una destrucción, sea cualquiera que sea su naturaleza del diluvio. Pero si al nosotros adentrarnos en esta porción, adquirimos las herramientas de cómo salvarnos de esos diluvios. Entonces, al salvarnos a nosotros mismos, estamos extendiendo esa salvación para el resto del planeta, de la humanidad, incluso de los animales, como dice ahí. No sé si recuerdan que uno de los aspectos
de lo que tenemos que salvarnos es del uso inadecuado de la energía sexual. Ahí lo comentaba antes. Bueno, eso es uno de los aspectos nada más, pero al momento de nosotros hacer esa salvación sobre nosotros, hacemos esa repercusión sobre el resto de la humanidad. Incluso había otro párrafo, a mí me llamó mucho la atención, donde dice que es muy importante el trabajo que hagamos nosotros, porque aunque los malvados sean muchos más, el trabajo de un justo o de unos cuantos justos puede superar a las acciones de los malos. ¿Sí? Entonces es muy importante lo que logremos hacer con nosotros mismos. ¿Sí? Imprescindible. ¿Algo más, Celeste? Muchísimas gracias. Al contrario, Ana. No. Francisco, Armando. Un comentario, Pedro. Sí. Déjame dar mi punto de vista sobre la pregunta de Ana. Yo entiendo esto de la siguiente manera. Adelante. Yo tengo un nivel de conciencia y ese nivel de conciencia me da un cierto nivel de vibración. Ajá. Entonces, cada año estamos leyendo los versículos de la Biblia. Cuando lo leo una vez, entiendo algo. Luego lo vuelvo a leer y vuelvo a entender un poquito más. Entonces mi nivel de conciencia sube. Ajá. Y sube mi nivel de vibración. Toda la humanidad tenemos un nivel de vibración general. Entonces, si yo, que soy un miembro de esa humanidad, elevo mi nivel de vibración por ese estado de conciencia, toda la humanidad va a elevar un poquito también. Y cada poquito que vayamos subiendo cada uno, toda la humanidad va a ir avanzando. Como que dice, de grano en grano. Correcto. La humanidad va a ir subiendo su nivel de vibración, o sea, va a ir repercutiendo también sobre el nivel de conciencia de la humanidad en general. Y fíjense, algo bien importante de esto. En otras palabras, vamos subiendo la media vibratoria. Pero fíjense lo importante de esto. Con esa pequeñísima parte que subimos la media, a la vez para nosotros mismos va a ser más sencillo continuar ese trabajo. ¿Por qué? Porque ya estamos más arriba, como colectividad. Ya no es lo mismo que empezarlo desde más abajo. ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Pedro. Ok, a la orden. Bueno, pues les agradezco su asistencia, sus participaciones, muy enriquecedoras. Entonces, hasta aquí llegamos. Nos vemos la próxima semana. Nos comunicamos cualquier cosa. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Feliz Gracias, semana. buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches. Que estén muy bien. Hasta luego, Armando.